Vamos a iniciar la sesión 7 y 8, ¿ya? Que son razones trigonométricas seno, coseno, tangente y cotangente, ¿ya? A ver, tú ya sabes dónde se aplica una razón trigonométrica, ¿cierto? ¿En qué tipo de triángulo puedo aplicar una razón trigonométrica? Así es, en el triángulo rectángulo, ¿no? Ya sabes que un triángulo rectángulo que tiene cateto, cateto, y el lado más largo es la hipotenusa. O si no, el lado que está frente del ángulo recto también es la hipotenusa. ¿Está bien? Listo. Este es un resumen de lo que ya hemos visto. Razón seno de un ángulo. ¿A qué es igual la razón seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. La razón coseno de un ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente del ángulo sobre la hipotenusa. Chicos, recuerden esto. Si yo tengo un triángulo rectángulo, escúchame, ¿ah? Y muchos se equivocan en esto, por eso lo estoy resaltando. Si yo tengo un triángulo rectángulo, escucha, tienes que saberte ubicar. Si él es alfa, para este ángulo, ¿se nota? Sí, ¿no? Para este ángulo alfa, ¿quién es su cateto opuesto? Bien, como es cateto opuesto, es el ángulo o el lado que está al frente. Él es el cateto opuesto de alfa. Para este ángulo alfa, ¿quién es su cateto adyacente? El que está aquí abajito, Y. La hipotenusa siempre va a estar frente ¿de quién? De 90 grados. Vamos a ponerle Z. Pero mira, para este ángulo alfa, si yo cambio para este ángulo beta, ¿quién será su cateto opuesto? El que está al frente. En este caso va a ser Y, su cateto opuesto. Mira cómo cambia. Para alfa su cateto adyacente era Y, pero para beta su cateto opuesto es Y. Y para beta, ¿quién es su cateto adyacente? X. Mira cómo cambia. La hipotenusa no va a cambiar, siempre va a ser la misma, Z. Entonces, ¿de qué va a depender el cateto opuesto y el cateto adyacente? De la ubicación de mi ángulo agudo. Si para alfa, él es su cateto opuesto. Para beta, él será su cateto opuesto. Mira cómo cambia. Eso quiero que te des cuenta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para la razón trigonométrica seno del ángulo alfa, acá está el ángulo alfa, ¿qué será? Su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces va a ser M sobre P. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Cateto opuesto, ¿cuánto vale? M. ¿Cuánto vale la hipotenusa? P. Por eso sale M sobre P. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. Si me pidieran coseno del ángulo alfa, coseno de este ángulo alfa, si me pidieran coseno de este ángulo alfa, coseno, ¿cuál es la razón? Cateto adyacente, que sería Q, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es P. Q sobre P. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. A ver, practicamos. Sencillo, eso nada más tenemos que saber. Me dice aquí, acá me dice, calcula el seno de alfa. Primero, chicos, cuando te piden o te pidan la razón de un ángulo, ubica tu ángulo. ¿Dónde está alfa? Ah, profe, alfa está aquí. Entonces, escucha cómo va a trabajar, ¿ah? Si este es el ángulo alfa, profesor, para este alfa, ¿quién es su cateto opuesto? 30. Entonces tú le marcas de chiquito nomás, cateto opuesto. Para este ángulo alfa, ¿quién es su cateto adyacente?
40. Ah, profe, cateto adyacente. ¿Y 50 quién vendría a ser? La hipotenusa. Ya lo has identificado para este ángulo alfa. Ojo. ¿Qué te piden a ti? Seno del ángulo alfa. Y la razón trigonométrica seno, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De quién? Del ángulo alfa. Entonces tú vas a tu triángulo y dices, ¿cuánto vale el cateto opuesto de alfa? Profe, ya lo identifiqué, vale 30. De ahí dices, ¿cuánto vale la hipotenusa del ángulo alfa? Profe, 50. Si tú quieres acá, simplifica 0, y entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? ¿Cuánto vale? 3/5. 3/5. ¿Difícil? ¿Difícil? No. Sí, también puede ver. También puede ser. ¿Ya? ¿Difícil? No, profesor. Solamente tengo que aprenderme la razón trigonométrica. 2 o 3, que dice aquí, ¿no? Calcular el cos. ¿Qué es cos? Del alfa. ¿Qué hago primero? Ubico el ángulo que me piden. Lo ubico. Ah, profe, acá está. Mira, escuche, Rocío. Te voy a preguntar a ti, ¿ah? Ubico el ángulo alfa. Listo. Luego de ubicar el ángulo alfa, ubico pues sus elementos. 2, ¿de qué vendría a ser el ángulo alfa? Su cateto opuesto. 5, cateto adyacente. 13, hipotenusa. ¿Qué me pide? El coseno del ángulo alfa. ¿Qué es el coseno? ¿Qué es la razón? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De quién? Me están pidiendo del ángulo alfa, pues. Entonces ubicas alfa. ¿Cuál será su cateto adyacente de alfa? 5. ¿Y cuánto será su hipotenusa de alfa? 13. Entonces, ¿cuánto es el coseno del ángulo alfa? 5/13, ¿no? Ahí está. ¿Difícil? No, no está difícil. ¿De acuerdo? A ver, el de aquí, el de aquí. El de aquí, mira, mira. El de aquí viene en el examen bimestral. Así que presta atención. Me dice calcular el cos de beta. Cos de coseno de beta. Ubica tu ángulo beta. Ah, profe, el ángulo beta está aquí. ¿Está bien? ¿Todo de acuerdo? Vamos a acercarlo, ¿ya? Ahí está. Pregunta. Para el ángulo beta, ¿cuánto vale o quién es el cateto? Cateto opuesto 9. Entonces él será su cateto opuesto. Lo marco para recordarlo. 15, ¿qué vendría a ser? Hipotenusa. ¿Quién te falta hallar? ¿O qué dato no tienes? El cateto adyacente. ¿Qué dije yo, Camila? Cuando me faltaba un dato, ¿qué tenía que hacer? Camila. Profe, mira, profe, tengo como dato el cateto opuesto. Tengo como dato la hipotenusa. Profe, ¿de una vez hay el teorema de Pitágoras para allá el otro dato? No necesariamente. ¿Cuándo voy a aplicar el teorema de Pitágoras? Según la razón que me pide. ¿Qué razón me pide? El coseno de beta. Pregunta, ¿la razón coseno a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Profe, me piden el cateto adyacente de beta. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo como dato? No. Entonces, ¿qué aplico? Ahora sí aplico el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? 15 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto que vale 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225, creo. Sí. Ya. 15 al cuadrado es 225. Igual a c al cuadrado más 9 al cuadrado, 81. Ese 81 va a pasar a restar, ¿sí o no?
¿Cuánto es 225 menos 181? Menos 81. 144. Entonces acá quedaría cateto al cuadrado es igual a 144. Saca raíz, se va acá con esta raíz. ¿Y cuánto es la raíz de 140? No, 12. Entonces, el cateto que me falta vale 12. ¿Quién es el cateto que me falta? El cateto adyacente vale 12. Ahora sí voy a poder resolver el coseno de beta, pues. ¿Quién es el coseno de beta? Cateto adyacente. ¿Cuánto vale? 12. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale? 15. Segundo sacas tercia, pues tercia de 12, 4. Tercia de 15, 5. Entonces, ¿cuánto sale el coseno de beta? 4 quintos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si en caso me faltara un dato para hallar la razón trigonométrica de un ángulo, ¿qué aplico? El teorema de Pitágoras. Facilito. Listo. Lo que te acabo de explicar, chicos, es la sesión 7. ¿Ya? La sesión 8, que nos tocaría ahora, es la razón trigonométrica tangente y cotangente. A ver, si tengo la razón trigonométrica tangente, ¿cuáles son sus valores? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, escuchen, la cotangente va a ser lo inverso de la tangente. ¿Cómo lo inverso? Solamente la adyacente sube y la opuesto baja. Por eso la razón cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo inverso nada más. ¿Ya? La tangente, cotangente, lo inverso. ¿De acuerdo? Listo. Por ejemplo, mira, acá me dice, calcula la tangente del ángulo teta. Ojo, escucha. Se fue. Ya. Me pide la tangente del ángulo teta. Ubicas el ángulo teta. Franco, mira ahí con la pizarra o al proyector. Mira, ubico el ángulo teta. ¿Qué me pide? La tangente del ángulo teta. Pregunta, ¿la razón trigonométrica tangente a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profe, ¿de quién? Del ángulo teta. Ubícate en el ángulo teta. ¿Tengo su cateto opuesto? ¿Cuánto vale? 1. Muy bien, él es su cateto opuesto. ¿Cuál es su cateto adyacente del ángulo teta? 2. Él es su cateto adyacente. ¿Qué me pide? Solamente colocar los valores. Pues, ¿cuánto vale su cateto opuesto? 1. ¿Cuánto vale su cateto adyacente? 2. Entonces, ¿cuánto vale la tangente del ángulo teta? 1 medio. Profe, si me pidieran la cotangente del ángulo teta, ¿a qué es igual? Lo inverso, pues sí o no. Arriba va ahora cateto adyacente y abajo ahora va cateto opuesto. Correcto. Entonces, la cotangente del ángulo teta, ¿a qué se da igual? Arriba cateto adyacente, que será 2. Abajo el cateto opuesto, que será 1. Y 2 entre 1, ¿cuánto es? 12. 2. Entonces la cotangente de teta va a ser 2. Claro, puede ser un número entero o puede ser un número... No, ¿por qué? Pues si 2 entre 1 es 2. ¿Cómo vas a hacer una división? Solo se puede dividir. ¿Ya? Entonces, rebobinando. Si me piden la razón seno, ¿a qué es igual seno? Seno.
cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es la razón coseno? Sobre la hipotenusa. La razón tangente, Ana Milé, ¿cuál es? La razón tangente, Rocío, ¿cuál es? Franco, la razón tangente, ¿cuál es? Sobre. Muy bien. Profe, la razón tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La razón con tangente, Naomi, ¿cuál es? Sí, mira el cuaderno. Ya, gracias por mirar el cuaderno. Profe, la razón cotangente es lo inverso de la razón tangente. Si la razón tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la razón cotangente es al revés. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Chicos, la próxima semana voy a tomar todas las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Todas. Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Eso nada más. Esa es la razón trigonométrica, pues. ¿Cuál es la razón trigonométrica entonces? Voy avisando, ¿ah? Bien aprendido. Si no, voy a mandar un comunicado en el cuaderno de control a tu papá o a tu apoderado. Si no traen cuaderno en control, será enviado por WhatsApp. Entonces, si no gusta que lo envíen, por favor, apréndete la razón trigonométrica. Son poquitas. Si sabes la mitad, sabes la otra parte, porque es lo inverso nada más. ¿Listo? Muy bien, terminamos hasta aquí.